El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías Jesús presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Lectura de Mateo 4. El juzgar a los demás. 1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. La oración, y la regla de oro. 7. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. 9. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha. 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por sus frutos los conoceréis. 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dos cimientos. 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Análisis de Mateo 4. Te invitamos a leer este capítulo a través del siguiente enlace. ¿Sabías que existen diferentes tipos de tacto? Para esta presentación, compartimos los tipos de toque que aparecen en el sitio web Virtual Lab School. Toque amistoso. Un toque hecho a propósito por alguien en quien confías, por ejemplo, cuando ves a un amigo y se abrazan. Contacto cariñoso. Un toque hecho a propósito por alguien a quien quieres y que te quiere, por ejemplo, cuando tus padres o tutores te dan un abrazo y un beso antes de irte al colegio. Contacto fijo. Un contacto que se hace a propósito y que puede doler, por ejemplo,
cuando te limpian un rasguño, pero sigue siendo un buen contacto por su intención. Contacto accidental. Toque que no se hace a propósito y que podría herirte o darte un susto. Por ejemplo, cuando estás jugando a un juego con tu amigo y este choca contigo, tirándote al suelo. Toque de invasor del espacio. Toque que puede ser a propósito o no y que se produce cuando alguien está demasiado cerca de ti y te incomoda. Por ejemplo, alguien que se sienta cerca de ti en la cafetería. Contacto hiriente. Un toque hecho a propósito que lastima tu cuerpo. Por ejemplo, alguien te empuja en el patio cuando estás en el recreo. Tacto problemático. Un toque hecho a propósito que puede confundirte o hacerte sentir enojado y que debes contarle a un adulto de confianza. Por ejemplo, cuando alguien toca o agarra tus partes íntimas, o pide ver tus partes íntimas, o muestra sus partes íntimas. Mateo capítulo 8 versículos 3 menciona un tipo de toque que no se menciona en la lista anterior, un toque sanador. Aunque era ilegal tocar a un leproso según las leyes levíticas, Jesús lo tocó. Leamos este texto para ver qué podemos aprender de él. Mateo 8 versículos 1 a 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Las leyes sobre la lepra eran muy claras. La persona que padecía esta enfermedad era declarada impura o inmunda por el sacerdote y debía ser expulsada del campamento. Véase Levítico 15. La persona que tocaba a un enfermo de lepra también era declarada impura y debía presentar una ofrenda por la culpa. Véase Levítico 5 versículo 3. Jesús sabía que tocar al leproso era contrario a la ley levítica. ¿Por qué tocó al leproso? Compartimos una cita del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 27. Puedes limpiarme. EP 227, 228 y 231. Análisis de Mateo 4. Segunda parte. ¿Qué es la lepra? ¿Cómo era vista en tiempos de la Biblia? La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos, era considerada como castigo por el pecado, y por lo tanto se la llamaba el azote, el dedo de Dios. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso. Como si estuviese ya muerto, era despedido de las habitaciones de los hombres. ¿Cómo se diagnosticaba la lepra? ¿Cómo se trataba a una persona con la enfermedad? Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían de examinarle y decidir su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel, y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. La ley era inflexible en sus requerimientos. Ni aun los reyes y gobernantes estaban exentos. Un monarca atacado por esa terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad. Lejos de sus amigos y parentela, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras, y a hacer resonar la alarma para advertir a todos que huyesen de su presencia contaminadora. El clamor de inmundo, inmundo, que en tono triste exhalaba el desterrado solitario, era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. La única esperanza del leproso, ¿cómo lo trataría Jesús? Privado como se hallaba de todo trato con sus semejantes, ¿cómo podría presentarse al sanador? Y además, se preguntaba si Cristo le sanaría a él, se rebajaría hasta fijarse en un ser de quien se creía que estaba sufriendo un castigo de Dios, no haría como los fariseos y aun los médicos, es decir, pronunciar una maldición sobre él, y amonestarle a huir de las habitaciones de los hombres. Reflexionó en todo lo que se le había dicho de Jesús. Ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado. El pobre hombre resolvió encontrar al Salvador. Aunque no podía penetrar en las ciudades, tal vez llegase a cruzar su senda en algún atajo de los caminos de la montaña, o le hallase mientras enseñaba en las afueras de algún pueblo. Las dificultades eran grandes, pero esta era su única esperanza. ¿Cómo reacciona el leproso cuando ve su única esperanza? El leproso es guiado hacia el Salvador. Jesús está enseñando junto al lago, y la gente está reunida a su alrededor. De pie, a lo lejos, el leproso capta algunas palabras de los labios del Salvador.
le ve imponer las manos sobre los enfermos. Ve al cojo, al ciego, al paralítico y a los moribundos de diversas enfermedades levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortalece en su corazón. Se acerca cada vez más a la multitud reunida. Olvida las restricciones que pesan sobre él, la seguridad del pueblo y el temor con que todos lo miran. Solo piensa en la bendita esperanza de la curación. ¿Cómo reacciona la gente ante la presencia del leproso? Presentaba un espectáculo repugnante. La enfermedad había hecho terribles estragos. Su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible. Al verle, la gente retrocedía con terror. Se agolpaban unos sobre otros, en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Él ni los veía ni los oía. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Por fin limpio. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies clamando, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús replicó, «Quiero, sé limpio», y puso la mano sobre él. Inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos, la firmeza. La superficie tosca y escamosa, propia de la lepra, desapareció, y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. Nosotros también hemos contraído una enfermedad mortal, la lepra del pecado. ¿Te lo imaginas? Después de no tener contacto humano con nadie a causa de la enfermedad, el primer contacto que recibe es del Salvador. Debió sentirse muy bien al recibir un toque amistoso y sanador. ¿Pero sabíamos que también hemos contraído una enfermedad mortal? Es la lepra del pecado. El libro El deseado de todas las gentes nos dice lo siguiente. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga, Isaías 1 versículos 5 y 6. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer a sus pies, diciendo con fe, «Señor, si quieres, puedes limpiarme», oirá.